No sabíamos si este iba a ser un tema convocante, porque no va a ir nadie a escuchar hablar de la muerte. ¿Quién quiere escuchar sobre la muerte? Bueno, varios. Así que gracias por estar acá. Nos entusiasma, porque aparte de hablar de la muerte también es celebrar la vida y que estamos acá. El tema del festival, quizás lo sepan, es el silencio. Hay muchas conversaciones y lecturas en torno al silencio y pensamos la muerte como un silencio, ¿no? También un silencio definitivo. Y nada, nos interesaba un poco reflexionar sobre cuando el texto puede ser como un homenaje o como una forma de cicatrizar, una forma de duelar, o de transitar la memoria o de pensar la muerte de los otros para pensar la propia. Bueno, no sé, quizás de alguna de esas cosas nos hablen hoy Maga Echevarne, Daniel Lipara, Federico Jammer, guiados por una de nuestras periodistas argentinas favoritas, que es Silvina Friera, gran periodista. Recomiendo mucho todas sus notas en Página 12. No hay escritor argentino al que no haya entrevistado. Así que será ella quien nos guíe con esta conversación y agradecemos una vez más y siempre a Malva Literatura que nos abre las puertas de este museo y de esta biblioteca. Bueno, gracias. Bueno, después de esta presentación estoy sonrojada. Me hago pequeñita, pero de la vergüenza, no me agrando, al revés. Bueno, este es el capítulo o el episodio fúnebre, ¿no? Estamos sorprendidos de que haya tanta gente y Amalia un poco anticipó que me parece que pensar la muerte es de algún modo celebrar la vida. Y los escritores y la escritora que nos acompaña hoy han publicado libros donde está la muerte orbitando como tema central, ¿no? Y lo han hecho, que esto me parece también que es lo interesante y lo que vamos a empezar a desentrañar desde la poesía y la narrativa, ¿no? Entonces, ¿cómo se escribe de la muerte de los padres, de la muerte de una maestra, de alguien con la que traducías, mientras estabas escribiendo traducías y se coló la traducción de la Ilíada y la escritura de 24 poemas? O vos, Federico, en lo que se llama Lo que resta de la vida, que es una visita, un recorrido por los cementerios de Varadero, de Berlín y de Buenos Aires, y es una reflexión profunda también sobre la muerte y la vida. Además, no se titula Con la muerte, sino Lo que resta de la vida. Entonces, la primera pregunta es cómo se lidia con la devastación que genera cuando la escritura se dispara a partir de la muerte de alguien muy cercano, una madre, un padre, una maestra, ¿no? O los propios padres. Y cómo se lidia cuando la escritura es sobre la muerte que nos espera. Bueno, buenas tardes. Como soy el que quizás por edad está más cerca de la muerte, voy a empezar yo. No es tan así, ¿Puede tocarle cualquiera? Sí, eso es verdad, pero estadísticamente tengo la posibilidad. También me vine de negro por eso, pero... Estamos casi todos con el color negro, sí, para seguir lo sí, fúnebre, ¿no? Claro. Yo tuve una tía muy querida, de nombre Elía, licenciada en letras, que fue la que de algún modo me llevó a estar acá hoy, queriendo y sin querer. Ella tuvo la idea, que yo en su momento no comprendí muy bien, de regalarme cuando yo tenía 14, 15 años, El sentimiento trágico de la vida, de Miguel de Unamuno. En ese momento yo creo que me lo regaló porque ella era creyente y yo ya no. Y entonces yo leí ese libro pensando
qué locura esta gente que cree en Dios. Ese es más o menos mi recuerdo. Yo tengo una memoria muy mala, pero mi recuerdo de lo que me quedó de esa primera lectura del libro. Cuando estaba escribiendo Lo que resta de la vida, volví a leerlo. Y ahí me di cuenta de que el libro es bastante más que eso. Habían pasado 50 años entre una lectura y la otra. Y creo que el libro hablaba de que la muerte de algún modo nos organiza la vida. Creo que ese es el gran secreto de ese libro y es el gran secreto de la vida. Digamos, si nos propusieran un Dios o una religión que no nos prometiera la vida eterna, creo que no tendría ningún seguidor en Instagram la religión esa. Creo que los que creen básicamente que no van a morir de alguna manera. Y a partir de ese concepto, que está tan bien trabajado por Unamuno, eso organiza la vida de todos, de una u otra manera, de los que creen y de los que no creen. Entonces, yo me metí a escribir un libro que se llama Guerra, que es un libro muy gordo. Yo presumo mucho de haber escrito por fin un libro gordo, que cuenta la historia de 189 muertos en una batalla de la Segunda Guerra Mundial. Para escribirlo tuve que investigar mucho, estuve más de 1 año y medio trabajándolo. Y bueno, los muertos, casi todos, menos una señora que tenía más de 70 años, que muere por un problema de lo que se llaman daños colaterales de una batalla. El resto son todos chicos de entre 18 y 20 años, algunos 21. Investigar eso y escribir eso me dio un dolor que yo no les puedo explicar, porque mi hijo en ese momento tenía más o menos esa edad y me resultó muy loco que un chico pudiera morir por lo que fuera, ¿no? A esa edad. Y salí de ese libro para escribir Lo que resta de la vida, que fue como un reencuentro con los muertos queridos. A mí me hizo un bien enorme, e ignoro lo que le puede producir a los lectores, pero a mí me salvó la vida de alguna manera, porque andar por los cementerios, en este caso son 3 cementerios, es un cementerio de Berlín, un cementerio de la Chacarita, que es el alemán, y un cementerio, el de mi pueblo, el único cementerio de mi pueblo, de Varadero. No sé, me hizo pensar muchísimo, no tanto sobre la muerte, sino sobre la vida. Me gustó recordar a muertos que había querido y que están en la mayoría en el cementerio de mi pueblo. Me gustó recordar a muertos que no conocí. En mi caso, yo tengo una bisabuela que no conocí porque murió antes de que yo naciera, pero que era la bruja del pueblo, y yo la amo desesperadamente. Entonces, bueno, en algún momento de mi vida conseguí la foto de ella, algo que salió en el diario La Nación, un reportaje a ella, porque se hizo famosa. Y no la conocí, pero siempre estuvo conmigo, siempre me ayudó, qué sé yo. Cuando yo conseguí la foto, al otro día gané el premio municipal de literatura. Mi hijo se ganó un canasto lleno de golosinas en el supermercado chino que hay en la esquina de la casa de mi madre en Varadero. Y entonces los dos nos hicimos remeras con la foto de ella y nos empezó a ir muy bien en la vida. Entonces, bueno, el libro habla de todo eso, habla de que los muertos en realidad, mientras haya quien los recuerde, no mueren. Porque la idea de trascendencia creo que no va mucho más allá de eso, de que te recuerde, qué sé yo, un nieto, que te recuerde a alguien que no te conoció. Y bueno, y los cementerios creo que son esos lugares donde uno encuentra
buena parte de lo que somos como sociedad, de cómo vivimos, y creo que ya hablé un montón, que siga lo demás. ¿En orden? Bueno. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias a todos por venir y por esta muy honrosa invitación. Comparto mucho de lo que comentabas recién. Creo que para mí es importante pensar que la muerte es un portal para la vida, en muchos sentidos. Como memoria, pero también como una experiencia transformadora que puede arraigarte más fuerte en lo que sí está. En mi caso, hablar de la muerte, y disculpen la nerdeada, es hablar de Homero. Homero no con mayúsculas, sino como este patriarca de la literatura clásica y griega y este pilar de la occidentalidad, no, sino como estos poemas raros que se escribieron hace mucho, que flotaron en el aire, en cientos de voces, hasta que un día aterrizaron. Y en particular de la Ilíada, que es un poema, que es un cementerio oral, dijo alguien una vez, en donde está la muerte presente una y otra vez, porque hay muchas micromuertes de soldados no tan célebres, y cuando eso ocurre, el poema se detiene y dicen quién es, y dónde nació, y si su madre criaba ovejas, y si los vecinos lo querían, eso tiene buena suerte o mucha plata. En esos poemas, en esos momentos el poema detiene la muerte para que no podamos ser indiferentes a la muerte. Y cuento esto porque no leía Homero sí en el colegio, ¿no? Y en la universidad muy poquito, y no me gustaba, me aburría mucho. Me parecía muy solemne, muy pesado, muy clásico, ¿no? Creo que son poemas donde se nos pide que los estudiemos, no los podemos ni siquiera disfrutar. Y estaba leyendo una versión muy rara que hizo una poeta inglesa de la Ilíada, donde básicamente son estos pequeños como obituarios. Entonces aparece, no sé, Simoesio murió tal, así, asá, y le pasó esto y lo otro, y vivía así, asá, ¿no? Y este libro va como recopilando todas estas muertes. Y un día caí en la casa de una amiga, a quien estabas recordando, Sil, que es la poeta Mirta Rosenberg, que murió en 2019, y que vivía muy cerca de casa, iba a tomar mate a diario. Y le dije, che, este libro está increíble, como le empecé a leer, ¿no? Mirá lo que está pasando acá, como que nunca había conectado con la Ilíada de esta manera, me parecía aburridísima la Ilíada, ¿qué pasó? Y Mirta levantó la ceja y me dijo, perfecto, ¿querés traducirlo vos o lo traducimos juntos? Como, bueno, traduzcamos este libro. Yo no había escrito nada, había escrito muy malos poemas a lo largo de la vida, pero nunca había escrito un libro de poemas, ni mucho menos. Y fue en el proceso de traducción de esas muertes, en la voz de esta poeta inglesa, y en la voz de Mirta, y en la de Homero, que son muchas voces, y en la mía, que encontré una forma de poder construir mis propios obituarios. Y volví a un viaje que hice a los 13 años, a la India. Fuimos con mi madre, mi tía y mi hermana a ver a un célebre gurú que casi tiene más denuncias de abuso sexual que seguidores, llamado Sai Baba. No sé si lo recuerdan, un hombre con un afro gigante y una túnica naranja. Bueno, estuvimos un mes viviendo en ese ashram cuando era muy chico, y volví a esa experiencia desde el obituario homérico, ¿no? Que desde esta voluntad de detener el tiempo y de celebrar lo vivo que había ahí, y también desde la escritura del poema como una forma de compartir la memoria de lo que se perdió, pero compartir la memoria de lo que se perdió desde su absoluta singularidad y lo más sagrado de lo irreductible que es un muerto. Quiero decir, no es un muerto, es ese muerto. Le gustaba comer mermelada y mermelada de frutilla, y usaba pantuflas, y le gustaba ir al cine, y le gustaba comer tal otra cosa, y quería mucho a sus vecinos, pero odiaba a uno, ¿no? Entrar en el terreno de escribir sobre la muerte es entrar en el terreno de lo singular, que es lo más vivo que hay, ¿no?
permite soltar como maneras más abstractas, más genéricas de conectarnos con las cosas. Y la escritura es justo ese ejercicio de singularidad, ¿no? Entonces, lo que pasó después de ese libro, que sobre el viaje a la India, que básicamente escribí porque Mirta me estaba todo el tiempo preguntando sobre qué iba a escribir, fue que enfermó y falleció Mirta, ¿no? Entonces me tocó encontrar una manera a través de la escritura de seguir conversando con ella, que es lo que más me gustaba hacer. Y Homero volvió a ser la manera de conversar con ella y en particular volver nuevamente a la escritura como una escritura de obituario y en específico algo que pasa mucho en estos poemas que son sus comparaciones. Cuando alguien muere, ¿no? En estos poemas en general cae como un árbol. Si es joven va a caer como un álamo, si es un tipo grandote y rudo va a caer como un roble. Pero no solamente como un árbol, es ese árbol que nació en la orilla de tal río y que un día vino un carpintero y lo taló y lo tiró para acá y pasaba tal cosa, ¿no? Como que es una especie de segunda imaginación que tienen estos poemas homéricos que de golpe como que despunta, una especie de poema subterráneo que está ahí y que de golpe se va, ¿no? Y está muy relacionado específicamente con los momentos en los que alguien muere en el poema. Siempre muere como algo, ¿no? Y hay una especie de continuidad y de flujo entre lo que se fue y lo que está, entre lo muerto y lo vivo, que para mí fue muy importante. Y Mirta decía que la poesía es una manera de conversar, ¿no? Así que creo que sí, que la poesía es una manera de conversar con los muertos y que ni siquiera es solo la voz, esa otra voz, y es la propia voz, sino que hay muchas voces participando de esa charlita. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias a Amalia, a Victoria por la invitación. Hoy me estaba acordando que me habían invitado al Filo hace unos años, creo que antes de la pandemia, en el 2018 exactamente, y lo recuerdo porque el tema era la fiesta y mi padre había muerto hacía 2 meses, entonces tenía que escribir un texto y me las arreglé para hablar de la muerte en la fiesta. Y pensaba eso porque lo que pensé cuando recibí esta invitación a una mesa sobre la escritura y el duelo, sobre pensar la muerte, como decía el flyer, pensé que en general tiendo a pensar, al menos en lo personal, que la escritura va sobre la muerte, y cuando digo que va sobre la muerte no es que me imagino, estoy pensando la muerte solamente, únicamente como tema, sino como un ejercicio que muchas veces, en mi caso, lo sobrevuela, pero sobre todo porque tiendo a escribir con un sentimiento de falta, de pérdida, de ausencia, lo que amé y no tengo más, esa casa en la que viví, que ya no puedo ir, ese lugar en el que veraneé y que posiblemente no vuelva, ese tiempo pasado que ya no existe. Eso es en general lo que me motoriza a escribir, y en ese sentido creo que es un ejercicio de ir hacia la muerte, de pensar la muerte, aunque no se trate de muertos, de personas muertas. Y aún cuando escribo sobre cosas vitales, quiero decir, sobre algo que tengo, sobre algo que pienso, sobre algo que me pasa, esa aproximación también se parece para mí a un vínculo con la muerte, en el sentido de que casi siempre es una pregunta lo que tengo, mucha curiosidad, mucha sorpresa o mucho sobrecogimiento, mucho miedo, mucho espanto, y eso en general me hace escribir. Y porque también pienso que la escritura, en esta idea de bueno, un poco como lo que aparecía, se parece muchas veces al ejercicio de hacer memoria, al ejercicio de recordar, mejor dicho, y no por hacer memoria, sino por fabricar un relato. Yo escribí un pequeño librito que me da muchísima vergüenza decir esto junto a un poeta y con poetas en la sala, pero un intento de poesía, que fue un libro que titulé Cómo cocinar un lobo, y le puse ese nombre porque de cierta manera el lobo era como esa idea del cuco, ¿no? Que en la infancia nos asustan con esa idea de que va a venir el cuco un día. Bueno, un día en la vida el cuco viene realmente y uno lo ve, lo cuida, lo limpia,
vive con ese cuco, y me parecía que la poesía era quizás el lenguaje o la forma en la que yo me podía, primero porque me daba impunidad la muerte, y entonces me animé a hacer ese ejercicio de escribir poesía, pero sobre todo porque era el lenguaje en el que me podía aproximar a eso, que me resultaba muy difícil de entender, de abordar y de relatarme, ¿no? En el caso de este librito es sobre las muertes de mis padres, sobre la muerte de mi padre, pero también sobre la muerte de mi madre y sobre el cuidado, que es otra etapa de la muerte, ¿no? Acompañar para morir. Yo creo que no se parece a casi ninguna otra experiencia, por suerte, de la vida. Es muy ingrata, no es una inversión, yo digo, a contramano, porque no hay aplauso al final, no hay alguien que se salva, sino alguien que va a dejar de estar. Pero sí, y siguiendo esto que decía Daniel, sí me parecía que la poesía le daba lugar a eso por una suerte de sinsentido que aparecía ahí, en mi caso, de balbuceo, de pérdida absoluta, como de atontamiento, ¿no? Que muchas veces ocurre cuando personas muy amadas y que uno está cuidando ya no están. Y durante la escritura de esos poemas, más bien durante la edición, tuve como un poco como amuleto unos versos de un poema precioso de Juana Viñosi que dicen literalmente eso, ¿no? Como que la poesía es la palabra de la muerte, no la niega, le da sonido. Y entonces, bueno, creo que uno cuando está escribiendo sobre muertos, sobre personas que ya no están, pero también sobre la muerte como evento, se vuelve un poco un medium. Y creo que esto para todos los que escribimos, que calculo que en esta sala también debe haber mucha gente, es una sensación que uno tiene, ¿no? Que lo que está leyendo muchas veces uno siente que no salió de uno. ¿De dónde estaba eso, ¿no? ¿De dónde salió eso que apareció? Así que bueno, creo que compuse ese pequeño librito como una suerte de obituario, de despedida y también de inventario, porque en mi caso lo que aparecía también era la tarea de vaciar una casa con mi hermana, que era la casa familiar, que se apareció también como un gran muerto. Quizás como el muerto más difícil de enterrar, porque era enorme, era interminable, era cansador y nos volvía bastante locas. Y en esa locura de decidir qué se conserva de una vida y qué se tira, bueno, aparece una nueva forma de enterrar a quienes ya no están. Pero yo sí creo que se sigue conversando con los muertos, y muchas veces tiendo a pensar que no hace falta, ¿no? Recordar, no se trata a veces de eso, solamente como de traerlos con el recuerdo. No soy religiosa, pero sí tiendo a pensar que están. Cuando mi mamá falleció en el 2020 me obsesioné muchísimo con los mediums. Es bastante bizarro que les voy a contar, pero me obsesioné como totalmente. Nunca me animé a tener una sesión de mediunidad, pero estaba fascinada. Seguía varios por Instagram, obligaba a mi hermana, a mi novio, a mis amigos a mirar los vivos del medium. Y en realidad lo que más me empezó a impactar era lo que ese medium les decía a los vivos, ¿no? Lo que traía. Y que lo que traía era simplemente la confirmación de que esa persona era como ellos la recordaban. No sé qué había ahí, no sé realmente si están locos, si ven algo, si esos muertos se les aparecen a ellos, pero creo sí que había un acceso a algo que tiene que ver me parece a veces con lo místico y con lo misterioso que tiene la escritura, que es como acceder a algo que no se trata de lo que sé yo ni vos, sino de lo que sabemos todos. Y me parecía que esos mediums lo que tenían era esa capacidad, ¿no? Como de ir a una fuente de información que estaba más por encima de todos. Bueno, mi fanatismo hizo que yo trabajo en una editorial muy grande, les terminé editando libros a los mediums, así que los acompañé a que ellos escriban su libro sobre ser medium, pero nunca me animé a tener la sesión. Qué interesante las cosas que salieron acá. Uno podría decir escribir es conversar con los muertos, y en un sentido muy amplio, los muertos más cercanos, más próximos, los familiares, amigos, pero también pensaba que es conversar con los autores que leímos. Me daba cuenta que cuando yo empecé a leer,
yo sentía que el libro que había leído estaba muy vivo, iba a la solapa y Borges había muerto ya hace mucho tiempo, Cortázar también. Entonces sentía que la lectura, sentía una extrañeza, ¿no? Porque sentía el libro muy vivo, la materialidad, eso que me transmitía, y la desilusión de que el autor estaba muerto, ¿no? Y me parece que es curioso porque, no sé qué piensan ustedes, que como lectores nosotros vamos un poco por tradición, siempre leemos o siempre se empieza generalmente a leer lo clásico, y en general los autores clásicos suelen estar muertos, ¿no? Y que nuestra biblioteca y nuestra trayectoria como lectores va de la muerte hacia la vida, en el sentido de que vamos de los muertos hacia los contemporáneos, a medida que vamos leyendo más y nuestras lecturas se vuelven más sofisticadas y ampliamos nuestra biblioteca, empiezan a aparecer las autoras y los autores vivos. O sea que es curioso porque como lectores hacemos como el camino inverso de la vida vamos hacia la muerte y en la lectura vamos de los muertos hacia los vivos. No sé qué piensan un poco de este delirio que se me ocurrió mientras venía en el colectivo hacia acá. Bueno, hola a todos otra vez. Sí, eso es verdad. Uno empieza leyendo muertos. En mi caso, bueno, hay dos cosas que se me ocurren a partir de lo que dijiste. Lo primero es que, como soy un poco más grande, yo a Borges lo conocí y murió fue contemporáneo. Claro. Y también Cortázar, al cual también conocí. Personalmente, quiero decir. Pero me pasó también con Saer, que en este caso también te debe haber pasado a vos. O sea, a Saer lo conocí. Claro. Sí. Eso, que hay a veces gente que se te va muriendo por el camino de tu vida. Lo otro es, bueno, yo soy como un fanático de Cervantes, y entonces cuando era bastante más joven estuve 4 años escribiendo una autobiografía ficticia de Cervantes que se llama Miguel, y durante muchas noches, en ese tiempo cuando uno es joven uno escribe a la noche, ahora ya no, escribo a la mañana. Muchas noches yo me sentí que estaba con Cervantes y que podía ver en lo que estaba escrito, en qué condiciones lo había escrito, cómo se reía cuando se le ocurría algo, cómo apagaba la vela cuando se iba a dormir. Todo eso yo lo viví. Por eso Cervantes es, además de muchas cosas, un gran amigo. Creo que los buenos escritores, estén vivos o muertos, son amigos, son los tipos que te ayudan a escribir, que están siempre contigo, ¿no? Y bueno, eso es lo que se me ocurrió. Sí, es curioso porque yo me tardé mucho tiempo en empezar a leer más poesía argentina contemporánea. Sí, como que me demoré, ¿no? Me demoré también en leer más poesía y como que entrar más ahí. Pero tampoco es que exactamente pude hacer un recorrido como más ordenado, ¿no? Como de más... y siento que en realidad como que lo que voy tratando de hacer es como de desarmar la idea del antes y del ahora. O sea, como de tratar de poder recorrer distintos textos o autores con las mismas preguntas o con la misma curiosidad. Y en ese sentido sí se comparte, ¿no? La biblioteca en casa no es biblioteca, es un desastre. Entonces todo eso convive. Y la sensación de ecosistémica, ¿no? Es lo que me encanta, porque en esa conversación no solamente estoy conversando personalmente con estos, que son efectivamente amigas y amigos, sino también la sensación de que empiezan a conversar un poco entre sí los libros.
en el mismo caos de ordenarlos después de una mudanza, terminaban cosas muy raras una al lado de las otras, ¿no? Y estar mirando era como, mira quiénes están acá. Entonces, en ese sentido, como que voy sintiendo que cada vez voy pudiendo desarmar más la idea, creo que mortuoria, justamente de una tradición, ¿no? Y pudiendo recorrer con eso de manera un poco más silvestre. ¿Leyendo? ¿Leyendo rep? Los libros hablan entre sí. Acá, claro, exacto. Tiene las tiras exactamente que están en las bibliotecas que siempre están como discutiendo y diciéndose. Sí. Los libros hablan entre ellos. Pero justo es eso, como que un poco abrir, ¿no? Esa idea de lo anterior y de lo nuevo, y entender que esa conversación y que esa vivificación, ¿no? Que es la escritura de todo lo que... Yo tengo esta idea por ahí un poco rara, o no tanto, que siento que la literatura va como reinventándose en cada libro, ¿no? Está este libro hermoso de Manuel Ecocha que se llama Metamorfosis, que es un libro hermoso que sacó Cactus en su momento, donde este filósofo italiano dice que la vida, que todos somos la reinvención singular de la vida, que siempre está como rehaciéndose de maneras específicas y nuevas. Yo siento que la poesía es un poco eso. Entonces, en ese sentido, lo que está ahora porque hubo lo de antes, y lo de antes estaba por lo de antes, pero lo de antes también está por lo que está ahora, y lo que está ahora será lo del futuro, ¿no? Entonces, sí es como un poco más desordenado en ese sentido. Bueno, sí, yo pienso que obviamente que si tengo que pensar cómo aparece la lectura en mi vida, pienso en Muertos porque son los primeros que empecé a leer, pero también antes Federico hablaba de una tía, yo también tengo una tía muerta que de alguna manera auspició que yo esté acá, porque ella era escritora, fue la primera escritora que conocí y me generaba mucha curiosidad. ¿Quién era? ¿Qué hacía? ¿Cómo se podía ser escritora y ser una persona común? Así, cocinar rico. No sé qué magia pensaba que había detrás de escribir, pero ella me generaba fascinación, la verdad. Y falleció muy joven y falleció sin publicar nada. Y yo también le debo a mi tía muerta haber ganado un concurso porque en el último libro que publiqué, que se llama La vida por delante, que es un libro de cuentos, usé unas cosas de ella, de hecho lo pongo en los agradecimientos, unos recuerdos que ella me había dejado escritos, unos pequeños textos, los puse como recuerdos de un personaje que es la madre, y todo eso que recuerda en realidad es lo que ella me dejó. Entonces, de hecho, había pensado hasta cuando me presenté al concurso, si había que poner un seudónimo, iba a usar su nombre. Al final era sin seudónimo, pero entonces me pareció que de alguna manera las dos habíamos ganado. Ella, desde donde sea que esté, que seguro es por acá ahora, no los quiero asustar, pero las dos. Y sí pienso como también en relación a que, bueno, eso, empecé leyendo Muertos y que, como decía Silvina, este viaje a los contemporáneos. En mi caso lo que me pasó fue que yo empecé a leer autoras contemporáneas. O sea, mi biblioteca era como, casi calculo que como la de todos, una biblioteca poblada en su 99% de autores hombres. Y yo empecé a llegar a los libros escritos por mujeres mucho más grandes. O sea, ya estaba en la universidad cuando empecé a leer mujeres y no leyéndolas en la universidad, porque los planes de estudio estaban repletos de títulos de hombres y quizás alguna Beatriz Guido suelta por ahí, pero no más. Entonces los libros escritos por mujeres eran los libros que leíamos en los talleres literarios y que aparecieron como recomendación de mis amigos lectores que empecé a hacerme. Entonces digamos que me relacioné con muertos y con vivas, pero claro que lo que funda casi siempre una biblioteca familiar, y la primera biblioteca que tenés son los muertos. Yo no conocía a Cortázar porque falleció, si no me equivoco, en el 84, yo nací en el 83, pero pasé toda mi adolescencia en la casa de Cortázar porque mi mejor amiga vivía ahí. Y era la casa de él. Cuando se cumplieron 20 años de la muerte de Cortázar, vinieron a hacer una ceremonia. Me acuerdo en la vereda estábamos fumando porro en el altillo y lo vimos. No bajamos, a pesar de que lo leíamos, pero no nos importaba tanto. Hoy hubiera bajado y demás. Y yo me acuerdo de que le hablábamos, fumadas, le decíamos Julio. Estás por acá,
cualquiera. Pero bueno, sí, yo creo que se arma una biblioteca así, ¿no? Primero con muertos vivos, y en mi caso después, por suerte, con vivas. Y con muertas, obvio, ¿no? Como uno empieza a acceder a eso, pero en general no es lo que empezamos a leer. Es difícil empezar por la lectura de libros escritos por mujeres, y en la universidad eso se replica un poco. Ya no. A propósito de algo que aparece en el libro de Federico, en un momento dice algo así: 2 aprendizajes necesarios, ¿no? La vida y la muerte. Quería preguntarles si aprendieron algo de escribir sobre la muerte, si reflexionar o ver la muerte de tu madre y de tu padre te permitió aprender algo de ellos y aprender algo de cómo escribir sobre eso. En tu caso un poco lo mismo, ¿no? Digo, incluso viendo cómo muere o cómo se enferma y ese tránsito de tu maestra, ¿no? De la propuesta de traducir juntos y la enfermedad. Y bueno, en tu caso también, ¿no? Contabas que antes de el libro de los cementerios es Lo que resta de la vida, y vos hablabas de Guerra, que un poco te afectó demasiado la muerte de las 189 muertes de jóvenes. ¿Aprendiste algo escribiendo Guerra, por ejemplo? Vamos a cumplir el orden así. No, escribiendo... Supongo que escribiendo en primer lugar se aprende a escribir. Y en segundo lugar se aprenden cantidad de otras cosas. Yo tengo otro libro sobre un muerto en especial, que es sobre mi padre, que se llama Papá y que salió hace muchos años. Y yo tengo muy mala memoria. Y yo, por ejemplo, con ese libro, cuando escribí Papá, que lo escribí en el año 2001, 2002, yo lo que descubrí es que algo que sabemos cualquiera que escriba, ¿no? Mucho, que la lengua te lleva a cualquier lado. La lengua es una cosa increíble, lo más lindo del mundo. Y cuando te sentás a escribir recuerdos, que no siempre son verdad, son la verdad que uno va construyendo. Yo me senté a escribir ese libro y me empezaron a aparecer recuerdos que yo ignoraba que tenía. Y recuerdos de muy chico, qué sé yo. Con ese libro me acordé que la primera vez que mi madre me pegó en la nuca fue cuando le rompí una maceta. También recordé que casi me ahogo en una pileta de Córdoba y que me salvó una tía. Y el recuerdo, escribiendo, un recuerdo que yo, le juro, no lo recordaba, pero el recuerdo era tan vívido que yo podía ver recordando las burbujas gordas, porque no sé si era porque ya era tonto en ese momento o por alguna razón física que se me escapa, pero era una pileta que tenía una parte playa y otra más honda, y yo, en lugar de ir para la playa, yo caminaba hacia lo hondo, y yo veía unos globos de mi aire. Yo pude recuperar esas cosas escribiendo. Con Guerra, lo que me saltó a la cabeza y que está en este libro básicamente, con respecto a la vida y a la muerte, es que la vida es tiempo, es solo tiempo, y que la muerte, en cambio, es solamente un espacio que en la modernidad cada vez es menor, qué sé yo. Por ejemplo, mi familia tiene una bóveda en mi pueblo, y entonces el espacio es mayor,
pero ya casi no se usa tener una bóveda porque es muy caro, hay que mantenerla, etcétera. Yo hablo de eso en el libro también. El libro empieza cuando nací, ya estaba dispuesto el lugar en donde descansan mis restos. En donde descansarían. Donde descansarían, perdón. Ahí hay un problema verbal que no me gustó. No me entendía la letra porque lo transcribí. Sí, en lo de descansar. Algún día van a descansar, pero sí, Descansarían, perdón. por ahora no quiero. Quiero seguir cansándome. Sí, eso básicamente, descubrir eso, ¿no? Como que la muerte es un espacio y también es un espacio en el interior de los que quedan vivos. En ese sentido, es que usé antes la palabra trascendencia. La trascendencia es que ese espacio que ocupa la muerte lo ocupe en la gente que uno ha querido y que lo ha querido, algún espacio dentro de eso que llamamos ser humano vivo. Eso. ¿Qué aprendí? Creo que todas las personas que estamos acá hemos tenido uno o muchos tipos de contacto distintos con la muerte y con la pérdida. O sea, si hay alguien acá que no haya experimentado en su vida una sola pérdida, que levante la mano. Va. Entonces, de niño, yo perdí a mi madre muy niño. De hecho, este libro del viaje a la India fue a los 13 años. Fuimos a ver a Sai Baba para curarle el cáncer. Sai Baba no se lo curó, volvimos y al mes se murió. Fin. Tuve esta sensación, esta intuición muy incómoda, con la que no sabía qué hacer. Y es que había mucha alegría en la muerte. Había en la agonía, en los últimos meses de mi madre, que tuvo un cáncer que le duró 2 años, hubo muchos momentos de una plenitud incomodísima. Incomodísima. De un estado como casi estridente de vida, donde todo estaba como tan a flor de piel. Y era tan importante lo que estaba pasando. Y era tan hermoso y tan conmovedor. Y no sabía qué hacer con eso. No sabía qué hacer, cómo poner eso. No nos enseñan qué hacer con eso, ¿no? Y arrastré muchos años esa sensación. Mi padre murió unos años después, yo ya tenía 28, ya era grande. Y pasó algo muy parecido. Subimos con mi hermana, lo cremamos, nos fuimos con mi hermana a Bariloche, subimos un monte, o sea, el campanario, el cerro campanario, y lanzamos los restos. Fue un momento increíble, fue un momento hermoso, como muchos otros momentos hermosos que atravesó y que atravesamos como pequeña familia, como pequeña tribu durante todos esos meses. Nunca vi a nadie disfrutar tanto comer unas galletitas rumba como a mi papá en el Marie Curie, en el Parque Centenario, donde estaba internado. ¿Qué hago con eso? ¿No? La escritura fue como la manera de hacer con eso. La escritura fue el espacio o el ángulo que me permitió poder aceptar eso, abrazar eso como parte. Entonces, cuando luego enferma esta maestra y esta amiga, esta poeta argentina tan importante que se les recomiendo mucho leer, vuelvo, ¿no?, a la cosa como con Homero y con lo de la Ilíada y todo eso, y como que vuelvo ahí porque era un espacio que compartíamos, porque era un espacio que yo no tenía antes, ¿no? Y empecé a detenerme mucho en estas comparaciones, ¿no?, que mencionaba, como que todo el tiempo el poema compara cosas. En general, cuando la gente muere o hay acciones, el poema las compara con cosas, ¿no? Y empecé a sentir como el anzuelo, ¿no? Como quien lee o quien escribe siente eso, que está leyendo algo y siente como un jalón, un tironeo, ¿no? Como esto me llama, ¿no? Es como un anzuelito que te tira así del cachete. Y sentía eso una y otra vez con esas comparaciones, donde de golpe aparecían ovejitas depredadas por un león, olas inmensas que chocaban contra la playa, el viento que tiraba los árboles, langostas que huían de incendios forestales, porque hay muchos incendios forestales, ¿no? Y de golpe estas escenas de infinita ternura en donde hay una madre que está espantando una mosca de su hijo mientras duerme.
O de golpe unos niños y hay un niño jugando que construye un castillo de arena. Esto en la Ilíada. Construye un castillo de arena y lo patea. O un niño al que se lo lleva la corriente de un río. Y fue como, ¿por qué me está llamando esto? ¿Por qué siento esto? ¿Por qué me está llamando esto en este momento de duelo, justamente? Y ahí empecé algo que yo no sabía que iba a terminar siendo un libro, que fue un ejercicio terapéutico. Empecé a reversionar / traducir específicamente estas escenitas que aparecen en la Ilíada, estas comparaciones. No me importaba la historia principal, no me importaba Aquiles, ni Héctor, ni Príamo, ni nada. Me importaba este otro mundo subterráneo que aparecía cada tanto y desaparecía, como un segundo poema. Y fui traduciendo, buscando el griego, sin saber griego, palabra por palabra, acabando uno por uno todos, porque estaba deprimido y necesitaba algo todos los días a que aferrarme para poder sobrellevar ese duelo. Escribir fue después entender por qué me había aferrado a eso. Y esto es lo que aprendí. Está todo junto. Esas comparaciones me gustaban y me siguen gustando porque son de una absoluta brutalidad y al mismo tiempo una absoluta belleza y ternura. Está todo mezclado. Hay animales despedazando otros y hay amapolas a las que las derriba la lluvia y hay bichitos y hay nubes, ¿no? Y todo eso está una y otra vez. La sensación de algo muy familiar, de una especie de mundo perdido por todos estos soldados. El mundo de sus casas, ¿no? De sus cultivos, de los animales, etc. Como algo, una especie de espejismo de un mundo perdido y al mismo tiempo ese mundo perdido y añorado, esa nostalgia, siendo una y otra vez arrasada. Y la sensación es que la escritura fue una manera de captar el absoluto entrelazamiento, el tejido total que hay en la muerte de brutalidad y intensidad vital y de mucha belleza y ternura al mismo tiempo. Bueno, lo que aprendí, no sé, ¿qué aprendí? Pero creo que coincido con esto que decía Daniel, que está como muy, muy enredada la vida y la muerte, ¿no? Como una cosa espera muy cerca de la otra, siempre pienso, pero no solo porque la muerte espera muy cerca, sino porque la vida también está muy cerca de la muerte. Cuando yo armaba el libro de poemas, donde estaba escribiendo, mejor dicho, porque mi madre estaba agonizando, mi editora y mi amiga Julieta Mortati, que es la editora de Tenemos las Máquinas, una editorial muy chiquita, vivíamos una arriba de la otra. Mi casa estaba arriba y su casa estaba abajo. Ella estaba embarazada y ella estaba por parir y mi mamá estaba por morir. Y todo el tiempo pensaba en nuestra conversación, ¿no? Como lo que hablábamos. Y eso me parecía como muy increíble porque era todo el tiempo un recordatorio para mí vital, porque era hermoso saber que algo estaban haciendo en otra parte cuando algo estaba muriendo. Y creo que a mí lo que me pasó y también lo que me sorprendió con esto que decía Federico de la memoria y del recuerdo, escribiendo siempre me pasa lo mismo, que solamente creo que lo que entiendo es que es difícil escribir y que me cuesta mucho hacerlo. Y que disfruto en ese esfuerzo, pero que es muy difícil, pero sí como esto que aparecen recuerdos extraños y me pasaba con mi propia madre, creo que por lo que había leído durante el tiempo en el que ella estaba así, agonizaba, incluso antes, por una cuestión a veces un poco oracular que tiene la escritura y la lectura, ¿no? Como de esto que decía Piglia, de presentir lo inesperado. Creo que es algo que pasa cuando escribimos y también cuando leemos algo y sabemos que nos está hablando, quizás no para el presente, pero sí para el futuro. Y yo había leído Nadie sabe dónde va la noche, no he salido de mi noche, de Annie Ernaux, que es un diario sobre la vejez de su madre, sobre un Alzheimer muy severo que tiene su madre y una internación y al final su muerte. Cuando yo lo leí todavía mi madre estaba bien, pero me daba cuenta de que eso me estaba hablando. Y cuando mi madre finalmente enferma y rápidamente en unos meses se pone muy senil y empieza a mezclar los tiempos, yo iba detrás de ella como una cazadora, pensando que iba a pasarme como Annie Ernaux, que mi madre iba a decir cosas geniales, y lo que me pasaba era que no aparecía nada, como mi mamá
No decía nada, estaba muy enojada. Pero muy sobre el final, y con esto que también decía Daniel, de la sorpresa frente a veces la belleza en el dolor más extremo, muy sobre el final empezó a aparecer en ella una plenitud muy increíble, y casi como una felicidad y una paz muy extraña previa a morir. Y eso me acuerdo que nos resultó muy, muy impactante, porque vos lo dijiste muy bien, como no se sabe qué hacer con eso, ¿no? Hay algo que está pasando que es muy bello, pero hay algo que nos dice que no deberíamos estar sintiendo esa repentina alegría en un momento así. Creo que todo eso a la hora de escribir aparece, y a veces es difícil hacerlo confluir. Creo que yo no aprendí algo escribiendo, sí aprendí leyendo, y creo que eso es lo que tiene de extraño cuando uno escribe sobre la muerte y sobre el duelo. A mí no me pasa no tengo una obra muy vasta, pero no me pasa con los cuentos, pero con este librito sí me pasa mucho que me escribe personas y me dicen, lo leí porque murió mi padre, o murió mi madre, o acompañé a mi madre, y me hizo bien. A mí siempre me resulta muy increíble que a alguien le haya hecho bien, porque yo no lo escribí estando bien y nunca me imaginé que podía tener un efecto terapéutico, ¿no? Como decía Daniel, pero sí entiendo que a mí la lectura de otros me provocó eso, que es muchas veces eso, leer a alguien que le pone palabras a lo que no sabes cómo llamar, no sabes cómo nombrar. Incluso me pareció muy linda esta idea, no le parece mal nombrarlo en ese momento. Así que creo que en realidad de lo que aprendía era de leer en relación al duelo. Me acuerdo de haber leído un libro de poemas de Tamara Kamensain que se llama El eco de mi madre, y pensaba, está hablándome de mí, me está hablando de mi hermana y de mí. Son dos hermanas frente a una madre con Alzheimer. Y yo decía, pero no puede ser, esto es increíble, como algo puede ser un espejo de lo que estás viviendo. Entonces creo que eso, escribiendo no sé si aprendo, pero leyendo sí, o al menos se parece aprender. Me parece muy interesante esto de encontrar como una intensidad y plenitud en el momento de la muerte, ¿no? Y no saber qué hacer, qué desconcertante que es. Me pregunto si hay algo cultural que hace que la muerte sea el lobo, el cuco, ¿no? El fantasma con el que no podemos lidiar, y cuando aparece algo que se sale del libreto, no sabemos qué hacer, y hasta no sé si el sentimiento que les ha tocado ha sido parecido a la culpa, ¿no? No puedo estar sintiendo esto, o sea, estoy perdiendo a mi madre, a mi padre. ¿Y qué pasa acá? ¿Qué siento? ¿Cómo puede ser que haya como en el fondo de esta pérdida hay algo también bello, ¿no? Digo, la cultura occidental hace que la muerte sea un lugar horrible, espantoso, y que no podamos ver belleza en la muerte. Creo que no voy a contestar lo que preguntaste, que es un truco que tengo cuando no sé qué decir. Bueno, todo lo que se habló acá me pega mucho en este momento. Mi madre tiene 92 años, está con Alzheimer. Y entonces, hace un año y pico, 2, ella sigue viviendo en mi pueblo, en Maradero. Y entonces yo voy cada 2 semanas, 2 días, y entonces las chicas que están cuidándola se toman esos 2 días de vacaciones, huyen apenas escuchan el auto entrar en el pueblo, y por eso mantenemos una buena relación y siguen estando. Este lunes tengo que volver a ir. Y entonces es tan dura la enfermedad y es tan dura compartir esa enfermedad que en mi caso, como lo que hago es escribir, empecé de 4 o 5 maneras distintas a querer contar esa historia. ¿Qué me pasaba? Yo, esos días que yo me voy, yo no puedo llorar delante de ella,
porque tengo que estar bien, tengo que acompañarla. Entonces, por lo general, cuando me iba de mi pueblo, paraba al lado de la ruta y me largaba a llorar un rato, me descargaba y seguía viaje. Y llegaba a Buenos Aires y entonces me ponía a escribir eso y no podía salir de la casa de mi madre. Y entonces seguía deprimido los 12 días de descanso que tenía de ese cansancio amoroso, digamos, para poner un nombre. Y lo resolví de una manera que es un disparate. Suelo resolver mis cosas de una manera muy disparatada. Pero lo que decidí fue, la madre de mi hijo tuvo una abuela que también tuvo Alzheimer, pero que en ese caso era una persona muy divertida, vivió muy poco tiempo desde que empezó con el Alzheimer, y era muy divertido ir a verlo porque te contaba cosas increíbles. No era la de Arnaud, pero qué sé yo, llegar a la casa y que te contara, hoy estuve con mis amigas en una playa nudista, cosas como esas eran así. Y entonces empecé a escribir una novela en la cual es una hija y una madre con Alzheimer. Y la hija, casualmente, un día que está llovinando, mira por la ventana de la cocina y le dice, parece París. Y entonces la madre le dice, qué lindo París, nunca estuve. Y se asoma a la ventana y entonces ella le empieza a decir, estamos pasando por la Torre Eiffel, estamos pasando por el Arco de Triunfo. Y ella empieza a gozar de esos viajes. Mi mamá, cuando yo era chico, compró en cuotas, en aquel tiempo se usaba mucho en los pueblos, no sé si acá en Buenos Aires, una colección que se llamaba Lo sé todo, una colección hermosa que yo me comí teniendo 7, 8 años, desesperadamente. Son 12 tomos de diferentes colores, donde está prácticamente la historia de la humanidad, la ciencia, la religión, lo que se les ocurra. Es como una enciclopedia de baja estopa, digamos. Y lo otro, que cuando terminó de pagar esa colección, compró otra que era la Enciclopedia Salvat, que eran unos libros gruesos. Mirá la cantidad de gente. Bueno, entonces, en mi novela, esta señora, la hija, empieza a usar esas dos colecciones de libros para inventarle todos los días viajes a la madre. Esos viajes los decide la madre, que prácticamente no puede decidir nada de su vida, pero los decide de acuerdo a cómo aparece en la cocina vestida. Y entonces es un libro en el cual uno no puede dejar de reírse de todas las páginas, y es lo que a mí me salvó durante todo este tiempo, digamos, empezar a ver esa enfermedad y a mi madre con alegría, divirtiéndome, y bueno, me encantó escribirlo, y no sé si tiene algo que ver con la enfermedad, pero sí tiene que ver con la enfermedad de los que cuidamos a los que tienen esa enfermedad. ¿Tiene nombre? ¿Tu novela? Sí, se llama Bali porque la madre se muere en el momento, y no estoy spoileando porque está en la primera página, se muere en el viaje de vuelta de Bali, supuestamente. ¿Cuándo sale? No, recién lo termino. Acá los editores son unas personas malíbulas que tardan muchísimo. No sé si hay editores en la sala, pero... Volví la pregunta. Porque él cambió la respuesta. Si tenemos una mirada como más... Si la cultura occidental hace que la muerte sea tan espantosa, siniestra, y intenta anular o borrar
los momentos de alegría, intensidad o belleza que puede tener incluso la pérdida, la muerte. Yo tuve no sé muy bien cómo encarar, ¿no? Cómo pensar eso. Creo que me voy a quedar pensando en esto mucho después. Pero tuve la suerte este año de hasta hace unos meses vivir en México. Creo que en todo caso Occidente, menos México, tiene una manera... relación con la muerte. Uh-huh. Y creo que también sería una pregunta para pensar desde culturas originarias, ¿no? Como, o sea, que forman parte de este Occidente también y que forman parte de nuestra cultura, y del lugar donde estamos, en donde creo que hay justo tejidos mucho más abiertos, menos punitivistas, ¿no? Menos castradores, menos policíacos con respecto a la muerte y no lo sé en términos de celebración, ¿no? De si hay más o menos celebración, pero sí por lo menos que haya un rango más amplio para poder como experimentar emocionalmente todo lo que está pasando ahí. No solo la alegría, la calma, esa extrañísima calma que puede haber en momentos de la agonía de un ser querido, un perrito, no sé, como en donde hay como un estado de muchísima conexión que no es verbal o que sí, ¿no? Pero como que creo que hay... y no es solo por la idea de la continuidad, de que eso es un espíritu que luego va a seguir existiendo, que me parece muy hermoso y que sí comparto, ¿no? Pero como que creo que sí hay algo... Pensaba en relación al Alzheimer, y esta sí les juro que es la última Refoamérica, pero como que el Alzheimer, en la Odisea, no sé si se acuerdan de la Odisea, pero en la Odisea se baja al infierno. Baja al infierno, ¿no? Y es muy loco ese momento. Para mí la poesía lírica nace ahí, pero digo, es muy loco ese momento porque está lleno de muertos. Justo para esta mesa creo que me puedo permitir hablar de esto, pero está lleno de muertos. Y baja Ulises ahí y se encuentra con un montón de gente, ¿no? Es una especie de red carpet, como los premios Oscar de los muertos, de la literatura. Y la primera que aparece ahí medio es la mamá, ¿no? Y Ulises está muy consternado, y está hablando con Tiresias, que es pues, sacerdote, ¿no? Está muy consternado porque la madre se sienta ahí y no lo mira a la cara y no lo reconoce, ¿no? El Alzheimer nace ahí, en el momento en que la madre no reconoce al hijo, ¿no? Está como un zombie. Y son todos zombies en el inframundo ahí. Tienen que beber sangre caliente, vaya a saber por qué, ¿no? Quizás para recuperar algo de lo vivo, o quizás por un proceso metabólico donde el calor, como que el calorcito les calienta de vuelta el motor, como si fueran un termotanque, y recuperan no solo la voz, sino la conciencia y la memoria. Entonces está todo este proceso en donde cada uno de esos personajes tienen que beber la sangre para salir de su propio Alzheimer, recobrar la conciencia, reconocer con quién están hablando. Pero hay algo que el poema no cuenta y que me parece la cosa más triste a la que puede llegar mi imaginación, que es que después Ulises se va y el poema lo sigue a él, ¿no? Y sus cositas y sus fechorías, ¿no? ¿Y qué pasa entonces con todos los muertos que estaban ahí y que habían bebido la sangre? ¿Qué pasa cuando se empieza a enfriar la sangre adentro suyo? ¿Empiezan a perder la conciencia? ¿Empiezan a perder la memoria? ¿La conciencia de sí? ¿Empiezan a perder el habla? Eso el poema no lo cuenta, ¿no? Pero es como un momento de absoluta como tristeza y de despedida. Entonces, en ese sentido, creo que es muy elocuente, ¿no? Los muertos sirven ahí para los vivos. El infierno nos sirve a nosotros. La idea del más allá nos sirve a nosotros. A ellos no. Yo también tengo que decir esto. Sí, creo que nuestra relación con la muerte es muy burocrática. Además, estaba pensando, además de que tenemos como todos estos lugares comunes, estas ideas así, en general, que si las limpiamos, cada muerte es tan singular como cada vida. Entonces, al final hay como una película de lugares comunes y de idea de la muerte como final total, que es con lo que convivimos, y con la burocracia de la muerte, que tal cual, que en culturas como en México, tienen una relación incluso con el ritual alrededor de la muerte, con enterrar al muerto, que no se parece a nada a nuestras despedidas. Justo antes de entrar hablábamos con Silvina, porque yo le había contado que mi padre trabajó 15 años en una funeraria. Soy la hija de un funebrero y está bien que esté acá yo sentada.
Entonces había una relación con la muerte. Al principio, ay, mi papá va a trabajar en una funeraria, yo era más chica. Y después ya está, nos habíamos acostumbrado absolutamente. Entonces le contaba a Silvina que mi papá a veces tenía que ir, nosotros vivíamos en Remedios de Escalada, que es en zona sur. Y al otro día quizás se levantaba muy temprano y se tenía que ir a Chacarita a llevar unas cenizas y venía con las cenizas a mi casa, del señor o la señora que hubiera muerto. Y la primera vez nos escandalizamos, obvio, porque era como, papá, ¿trajiste? ¿A quién trajiste? ¿Trajiste un muerto? Y después ya está, o sea, estaban ahí en el living, arriba de la cómoda, las cenizas de alguien, vaya a saber quién. Pero bueno, digo, eso es como hay algo del tramiterío, ¿no? Con lo que yo me acostumbré mucho a ver por mi papá, que era como elegir el cajón y hacer los papeles, ¿no? Porque obviamente que él no trabajaba con los cuerpos, pero sí trabajaba con los deudos, ¿no? Con la gente que se quedaba ahí y que lo que traía de nuevo eran historias, porque lo que le traían del muerto eran Remedios de Escalada, es como un pueblo, entonces posiblemente de 4 velatorios que hubiera por una semana, mi papá conocía 3 de los muertos, y entonces empezaba, ¿no? No sabes quién falleció, tal, y llamaba a los amigos para contar a ver quién había muerto, y entonces ahí empezaba, como dice, un libro espectacular que leí, que les recomiendo muchísimo, de una filósofa que se llama Vinciane Desprez, que se llama La salud de los muertos, y ella dice, los muertos son una fábrica de relatos para los vivos. A mí me hizo muy bien leerlo, lo leí bastante después de haber escrito eso, y creo que con un duelo ya medio hecho, creo, no sé, pero me pareció muy revelador, porque lo que ella dice ahí básicamente es eso, que tendemos a pensar y a entender la muerte como el inicio de la nada, ¿no? Como el fin, como un límite. Y lo que propone y sobre lo que hace pensar es sobre la idea de que hay una conversación que comienza. Y no es que esté completamente empapada por mi relación con los mediums, pero yo creo realmente que tenemos una conversación con los muertos, que los sueños son, como ella lo dice en ese libro, como una gran posibilidad que nos da la mente y que nos da la realidad de seguir en contacto, ya no porque vengan a dar un mensaje, ¿no? Aunque a veces lo hacen, vienen a decir algo, pero sí como para terminar de entender. Justo antes decías esto de que aprendimos. Yo creo que lo que aprendí de mis padres, lo que aprendí de ellos en vida es una cosa, y lo que aprendí con sus muertes también tiene que ver con sus vidas, ¿no? Sus muertes no sé si me enseñaron algo, sí me enseñaron que también había la posibilidad del alivio, como decían, esta sensación que deviene muchas veces después, pero también lo que va apareciendo es como el entendimiento de las vidas que tuvieron. Pero vuelvo a esto de la idea de no entender la muerte como un fin o como el principio de la nada, sino como una conversación y de una relación que ella, y esto me parece que se relaciona con la escritura, que es una tendencia a la atención, ¿no? Ella lo que dice es que no es que los muertos se mantienen vivos porque nosotros los recordamos, que es un poco lo que aparece en la película Coco, ¿no? Como no hay que olvidarse de los muertos porque desaparecen. No, los muertos están igual. Lo que simplemente uno hace es entrenar la atención para leer eso que nos sigue hablando. Quizás parece un poco esotérico lo que digo, y puede serlo, pero igual me gusta que sea así, como un poco espiritual, la idea de que seguimos en contacto. Es extraño, pero así como los libros, y esto los que leemos y que estamos acá lo sabemos, nos hablan siempre de lo que necesitábamos leer en ese momento, con los muertos es lo mismo, ¿no? Estos que decía Silvina, no dejan de ser muertos los que nos están hablando muchas veces cuando eso aparece, y tienen algo para decir o para hacernos llegar de alguna manera un poco invisible, un poco a veces difícil de captar, pero que de nuevo es como un ejercicio de la atención, que es lo mismo que uno ejercita cuando escribe, estar atento. Hay una cosa de ese libro que decías Hay una cosa de ese libro que decías de Desprez que está muy, muy, muy bueno ese libro, que es lindo porque ella usa como un verbo raro, habla de que la escritura instaura, habla de como una instauración, que es como un verbo que está a medio camino entre que el escritor, que quien escribe sobre el muerto sea puro canal mediúmnico y que sea una especie de supervoluntad que inventa algo que no está,
¿no? Como que justo engancha un en medio, Sí. como ni siquiera es que inventás, ¿no? Porque un poco esto es lo que dice. Sí, tal cual, como canal, que un poco es eso que para mí a veces aparece escribiendo, que es esto de dónde salió esto. O sea, esto es mío, esto que escribí, ¿cómo lo pude haber escrito? No sé, yo no me releo porque, o sea, me odio si releo, pero en general te invitan a leer a algún lado y lees algo en voz alta y decís, ¿cómo no escribí esto yo? O sea, ¿cómo hice? O sea, ¿dónde saqué esto, no? Eso tiene algo medio para mí, de mediúnico la escritura, ¿no? En el sentido de que es cierto que una vez es como un poco un canal de algo que hay que escribir. Por eso creo que pasa, creo que con la escritura sobre el duelo y sobre la muerte, esto de que esto me hizo bien, ¿no? Esta respuesta que a veces aparece en quien te lee, leerte me hizo bien. Bueno, es extraño porque uno no lo escribe, uno no tiene ninguna herramienta terapéutica para ayudar a alguien, pero que eso sirva, responde a que no deja de tener una función social, pensar sobre la muerte, hablar sobre la muerte y escribir sobre la muerte. Creo que estamos llegando al final y como bueno veo que hay muchas personas, yo puedo seguir dialogando con ellos, pero quiero abrir el juego a ver si hay alguien que quiere hacer algún comentario, hacer alguna pregunta. Ya había ahí una manito alzada. A ver si podés hablar fuerte, si no me acerco y te acerco. A ver. No, dos cosas. ¿Cómo éramos? Hola. ¿Sí? Una cosa sobre la muerte. Si no vieron todavía los que tienen Netflix la película His Three Daughters, la tradujeron como Las Tres Hijas. Véanla porque es una película maravillosa y feliz sobre la muerte. Es preciosa la película, es una joya. Y lo otro es sobre Lo sé todo, porque yo también tuve la suerte de vivir en México hasta hace 1 año y medio. Y estábamos comentando con un colega y amigo chileno. Mi papá, le decía yo, lo primero, yo aprendí a leer a los 4 años gracias a mi abuela y a mi tío, a los que les debo también estar acá. Y bueno, el primer regalo de mi padre para una niña fue la enciclopedia Lo sé todo, que además regalársela a una nena revela, lo he visto hasta en análisis, el deseo del padre, ¿no? Entonces estábamos comentando eso y mi amigo chileno, que tiene mi misma edad, me dice, a mí también me la regalaron. Sí, pero convengamos que regalársela a una nena no es lo mismo que regalársela a un varón, ¿no? Y la novia de él, su pareja, nos mira, ella es mexicana, y dice, con razón no hay con qué darle a la autoestima de ustedes. Con ese nombre de enciclopedia ya está todo dicho. Bueno, eso, y sobre el Alzheimer, una maravilla es el libro de la que fue traductora también, que Silvia Molloy, que tiene una frase tan impresionante que es, ¿cómo dice yo la persona que no recuerda? Bueno. Algo que me quedó como un poco de duda de lo último. Sí, ¿cómo sienten ustedes pensar su propia muerte? O sea, dejar de existir ustedes y si la escritura es como un espacio para también intentar entender que ya no van a existir en algún momento. Con terror total. Yo con terror total. No sé mis compañeros si no le tienen miedo. Pero... Qué buena pregunta, no, cero herramientas. Y de hecho es increíble todas las herramientas que puede dar para una serie de temas como más tabúes. Ahí no, de mi parte no, para nada. Es un signo de pregunta. Qué buena, sí. No, cero herramientas. Me voy muy consternado. Yo no le tengo miedo a la muerte. No es una preocupación. Me parece que es algo que va a suceder y que está bien que suceda. Si no, sería imposible vivir. Sí tengo temor a la vejez, a tener problemas. Eso sí creo que es complicado para cualquier animal. Nosotros, no hay que olvidarse, aunque escribamos, somos animales.
Y eso sí me preocupa y eso me jode, qué sé yo. Lo de mi madre hoy es muy feo. Qué sé yo me acuerdo, yo fumo mucho. Esto que voy a decir, por favor que no salga acá y no lo comenten. Ella empezó con el Alzheimer un poquito antes de la pandemia. Hoy no se acuerda que estuvo encerrada en la pandemia. Pero yo la tenía que llamar todos los días, hablar media hora, pues yo había quedado acá y ella había quedado allá. Hablábamos media hora, una hora por teléfono, lo cual es muy gravoso, sobre todo para ella, supongo. Y bueno, y qué sé yo, vos ves eso y vos decís, yo en algún momento pensé en dejar de fumar y cada vez que cortaba decía, yo tengo que fumar más, yo no quiero llegar ahí. Y esto es horrible lo que digo, pero bueno, es lo que pienso, muy en el fondo. Igual hay una cosa también, que no sé cómo uno termina. Porque, por ejemplo, mi madre, hay un montón de días que cuando está más o menos lúcida te dice, ¿por qué no me muero? Ella es muy creyente, entonces dice, ¿por qué Dios no me lleva? Y entonces, uno de esos días, yo le digo, mirá, si dejas de tomar las 12 pastillas que tomas, por ahí Dios te lleva. Ella se levantó inmediatamente de la cama y fue a tomar pastillas. O sea que ella no quiere morir incluso en el estado en el que está. Y supongo que eso nos puede llegar a pasar a todos. Bueno, simplemente para agradecer el acompañamiento, la presencia acá en esta edición del FILBA. Para mí fue un placer dialogar con ellos. Espero que ustedes la hayan disfrutado tanto como nosotros. El FILBA sigue, así que a la salida, si quieren, está la programación. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta mesa, Todos tus muertos.